Buenas tardes, compañero. Aquí su anfitrión, Juan Llanes. Punto Político, su segmento. Crítica política y de opinión. Cultura general. Sí, sacándolos de la doctrina del shock. Y es que la democracia en Ecuador tuvo muchos tropiezos. Que no se les olvide que en este video que les voy a presentar, ustedes deben estar pendientes en que Latinoamérica, no solo Sudamérica, Centroamérica también, tuvo la invasión, por así decirlo, de la doctrina del shock desde el punto de vista de las dictaduras militares promocionadas desde Estados Unidos, aplicando la metodología de, según ellos, no debe aparecer el socialismo. La corrupción también era de la época de antes de Correa, por allá por los años 60, 70, 80. Todo eso le hizo daño al país. Pero no te alargo más el cuento. Lo que no sabía Jaime Roldós Aguilera, que él iba a ser parte del Plan Cóndor. Jaime Roldós, el retorno a la democracia y su legado democrático. En el mes de enero de 1976, el triunvirato militar que para entonces gobernaba el Ecuador dio a conocer públicamente su intención de comenzar un proceso de transición para retornar a la democracia. En el plan oficial de transmisión, como Osvaldo Hurtado, del Partido Democracia Popular, Rodrigo Borja, dirigente del Partido Izquierda Democrática, y Jaime Roldós Aguilera, del Partido Concentración de Fuerzas Populares. El 17 de diciembre de 1976, el triunvirato militar decretó la conformación de comisiones jurídicas para el plan de reestructuración. 3 comisiones jurídicas fueron designadas. La primera, una para reformar la Constitución de la República. La segunda, una comisión para crear nueva Constitución. Y la tercera, una comisión que cree leyes de partidos políticos y elecciones con el propósito de formar un Tribunal Supremo Electoral, el cual realizaría un referéndum. El Consejo Supremo de Gobierno tomó políticas represivas para limitar las huelgas y protestas antes del retorno a la democracia. El evento más atroz fue la represión de trabajadores agrícolas del ingenio Astra en octubre del año 1977, por protestar contra irregularidades y maltratos en una huelga dentro de la azucarera. Nunca se pudo determinar exactamente el número de muertos. El retorno a la democracia fue un proceso difícil, debido a las pugnas en la cúpula militar entre quienes lo impulsaban y quienes buscaban interrumpirlo en 1978. Uno de los hitos del retorno a la democracia fue la elección de una nueva constitución política el 15 de enero del mismo año. Inmediatamente se convocó a elecciones para elegir nuevas autoridades. En 1978 tuvo lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde los más votados, quienes pasaron a la segunda vuelta, fueron: por la lista 4, Jaime Roldós Aguilera, del Partido Concentración de Fuerzas Populares y Democracia Popular, con un total de 381.215 votos. Y en segundo lugar, por la lista 6, Sixto Durán Ballén, Partido Conservador y Partido Social Cristiano, 328.461 votos. Entre la primera y la segunda vuelta electoral fue asesinado el líder del Frente Radical Alfarista, Abdón Calderón Muñoz, ex candidato presidencial conocido como Fiscal del Pueblo, quien había hecho denuncias de crímenes cometidos en la dictadura desde el Congreso Nacional, donde era diputado. En la noche del 29 de noviembre de 1978, llegó al templo masónico de Guayaquil para dar una charla y le dispararon por la espalda. Falleció 10 días después en Miami, Estados Unidos, el 9 de diciembre. Los culpables eran parte de la cúpula militar. La segunda vuelta electoral dio el triunfo a Jaime Roldós Aguilera como presidente de la República. Roldós se presentó con Osvaldo Hurtado como binomio, en una alianza entre Concentración de Fuerzas Populares, el CFP, y la Democracia Popular, DP. El binomio Roldós-Hurtado obtuvo más del 60% de los votos frente al binomio del Partido Social Cristiano y Conservador Sixto Durán Ballén, José Icaza Roldós. La llegada del abogado Jaime Roldós Aguilera a la presidencia del Ecuador marca el retorno a la democracia y la recuperación del Estado de Derecho luego del mandato de las dictaduras militares. Roldós no solo da inicio a un nuevo periodo democrático en el país, sino que es el primer presidente de la ola de redemocratización en una región sumida por sangrientas dictaduras.
En 1979, cuando Roldós llegó a la presidencia, los siguientes países de América Latina estaban gobernados por regímenes militares. Perú, su presidente el general Francisco Morales Bermúdez. Brasil, João Figueiredo. Bolivia, Hugo Banzer Suárez, hasta 1978. Desde 1978 hasta 1982, presidentes de facto, juntas militares y triunviratos. Chile, general Augusto Pinochet. Argentina, general Jorge Rafael Videla. Paraguay, general Alfredo Stroessner. Uruguay, Aparicio Méndez, designado por el Consejo de Estado conformado por militares que reemplazaron a la Asamblea General. Como vemos, a la reciente democracia ecuatoriana le tocó convivir con represivas dictaduras militares responsables de crímenes de lesa humanidad como asesinatos, desapariciones, torturas, abusos sexuales, agresiones físicas, coerción de la fuerza estatal y violaciones graves a los derechos humanos. En este entorno, la llegada a la presidencia del Ecuador de Jaime Roldós Aguilera el 10 de agosto de 1979 representó una potencial amenaza para los regímenes marciales debido a que el orden de derecho del nuevo gobierno que pesaba en Ecuador, además de las ideas democráticas y la ferviente defensa a los derechos humanos, deslegitimaban directa e indirectamente a estas dictaduras. Pese a su breve gestión, Roldós se convirtió en un ícono de los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos y la inclusión de los grupos que históricamente marginados estaban: mujeres, trabajadores, indígenas, campesinos y jóvenes. Roldós apoyó la inclusión de la mujer en la política ecuatoriana y la participación de las juventudes en la construcción democrática del Estado, para que su intención no solo se quede en las urnas, sino en una verdadera contribución para transformar el Ecuador, y además dio inicio a la alfabetización bilingüe, con la participación de las comunidades indígenas, promoviendo los derechos de trabajadores y campesinos. Ok, compañero, y viendo ya esto, hay que aclarar el paso, que cuando hablamos de Abdón Calderón nos referimos al padre de Cecilia Calderón, que estaba por la Fuerza Radical Alfarista como líder. Lo asesinan porque él hacía muchas denuncias sobre actos de corrupción, asesinatos de lesa humanidad y demás contra la dictadura militar. Lo asesinan por la espalda, como todos los cobardes de siempre, y su hija Cecilia Calderón toma la posta. En Rastra se dieron los miles y miles de asesinatos de obreros de las cañicultoras y de las azucareras por reclamar derechos laborales que ahorita tú tienes. Sí, a ti que no te gusta la política. Murieron un poco de gente solamente para que tengas 8 horas de trabajo, 4 horas de sobretiempo con los beneficios de ley. Y es que la historia no termina aquí. Antes de Correa, Ecuador tenía historia, y es la historia que te estoy presentando. Que los medios de comunicación no te dicen, bueno, no son medios de comunicación, son grupos terroristas, desinformativos, criminales asesinos, peores que el grupo Al-Qaeda, ISIS, Hamas y otros más. Mucho más peligrosos y más asesinos que los medios terroristas de desinformación y de desincomunicación televisivos y radiales. La historia no termina aquí. Toma en cuenta que Jaime Roldós Aguilera era socialista y él iba a poner leyes casi que igual que Correa, y por eso lo mandaron a asesinar desde la Casa Blanca, sí, la CIA, el Pentágono, el Capitolio. En aquellos tiempos Estados Unidos aplicó el Plan Cóndor, que era dominar a toda Latinoamérica con dictaduras militares. Ojo, dictaduras militares asesinas, y tú no los oyes a los medios de comunicación decir nada de eso. Pero aquí el dictador de Correa, antes de Correa ya había historia en el Ecuador, y yo me voy a encargar de que tú te la sepas, te la aprendas y la entiendes. La idea es sacarte de la doctrina del shock para encaminarte al 2025 y te des cuenta, a ti joven, que no naciste en la época que yo nací y que nacieron tus padres, sino para que tengas conciencia de que Rafael Correa no es lo que te pintan en la televisión. Con Punto Político tú lo vas a aprender, poco y lento, suave y despacito, pero el que lo aprenda, lo aprende.